Damos la bienvenida en nuestra nueva edición de los comités sectoriales de Benamérica al profesor Eduardo Gamarra, que es un viejo amigo y solidario amigo de Benamérica y especialista en estas materias de lo que está pasando en este instante. Por lo tanto, me he tomado la libertad de su largo historial biográfico. He tomado solamente 4 puntos. Es PhD en Ciencias Políticas de la Universidad de Pittsburgh, en los Estados Unidos, afiliado al FIU prácticamente toda su vida profesional, desde 1986. En FIU, entre otras actividades, fue director del LAC, Latin American Caribbean and Caribbean Center, y es cofundador de New Link Research, empresa de consultoría dedicada a investigaciones políticas y electorales. Y esa es su especialidad, justamente, el ver lo que está pasando. Y por eso nos hemos tomado la libertad, pues, de invitarlo a esta reunión de Benamérica, porque el caso Venezuela está en pleno calor, está cambiante, ya ni siquiera la gente dice no cambiante días, sino cambiante cada hora. Entonces, le hicimos la pregunta al profesor Gamarra: ¿y ahora qué? Profesor Gamarra, por favor. Bueno, muchas gracias Gonzalo y gracias por la invitación y sobre todo eh, agradezco que invites a una persona que no es venezolana, ¿no? Aunque mi señora es venezolana, como todos ustedes saben, pero no tengo las credenciales del pasaporte ni de la historia de haber vivido en Venezuela, por lo que les puedo ofrecer es una visión de afuera, una visión de producto de la observación bueno, he venido haciendo de Venezuela durante las últimas 3 décadas más o menos. Lo que quiero hacer esta mañana es un poco explicar la lógica y la ejecución de la política de Estados Unidos hacia Venezuela desde el 3 de enero, o sea, no quiero remontarme más atrás. Y como decía Gonzalo, el propósito de mi conversación con ustedes es evaluar un poco las implicaciones para la democracia, para el sector petrolero, para el tema de narcotráfico y también el orden regional. Lo que voy a hacer lo he dividido en 7 diferentes áreas. Primero, este contexto y punto de inflexión del 3 de enero. Segundo, ¿cuáles son hoy los pilares centrales de la política estadounidense? Tercero, voy a hablar sobre la estrategia petrolera y el apalancamiento económico. Cuarto, la política de narcóticos y seguridad. Quinto, hablaré sobre la oposición, María Corina, elecciones, etcétera. Y para luego llegar a una conclusión hablando de las 3 fases de Marco Rubio y las reacciones y los riesgos. Eso es un poco lo que haré en los 30 minutos que me ha concedido Gonzalo. Entonces yo creo que para comenzar el 3 de enero como punto de inflexión estratégico, creo que la pregunta clave es ¿por qué se da una continuidad del régimen y no una transferencia inmediata al liderazgo opositor? ¿No? Como bien todos saben, esta es una operación que culmina con la captura de Nicolás Maduro, ¿no? Y eso implica el fin de un liderazgo autoritario, personalista, corrupto, como lo querramos clasificar, algo que creo que hay pocos que digamos, ofendidos por la captura y el encarcelamiento de Maduro y de su esposa. Eh, pero sí, por supuesto, lo que se ha dado en Venezuela es una continuidad de las estructuras del régimen bajo Delcy Rodríguez. Y esto, contestando esta pregunta, ¿por qué la continuidad? Es el inicio de un control y un apalancamiento directo de Estados Unidos sobre las funciones claves del Estado venezolano. Creo que esa es básicamente lo que distingue esto. Y veamos entonces, tratando de entender, de interpretar lo que nos han dicho
el presidente Trump, el secretario de Estado y sus demás asesores, ¿no? Los objetivos estratégicos de Estados Unidos, según ellos, y probablemente en este orden, en primer lugar es asegurar y reestructurar el sector petrolero. En segundo lugar, ha sido evitar el colapso del Estado y la violencia interna, ¿no? En tercer lugar, eliminar a Venezuela como plataforma del narcoterrorismo, ¿no? En cuarto lugar, y esto da para mucho, es reafirmar la primacía de Estados Unidos en la cuenca del Caribe y en América Latina a través de la redefinición de su presencia en esta zona como la doctrina Monroe, el corolario Trump o el Monroe Doctrine, ¿no? Un quinto objetivo es neutralizar la influencia de China, Rusia e Irán, ¿no? Y esto yo creo que es parte precisamente de la doctrina Monroe, ¿no? Que es una negación estratégica de poderes no hemisféricos, tal como fue cuando tratamos de prevenir la presencia europea y la presencia de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Otro objetivo muy importante que no ha sido parte de la discusión ha sido, pues, lograr consolidar la deportación masiva de ciudadanos venezolanos en los Estados Unidos, tanto aquellos que son identificados con un récord criminal, como aquellos que no tienen que ya no tienen TPS o ya no tienen un marco legal para estar en los Estados Unidos. Y es lograr entonces que Venezuela acepte a todos. Y finalmente, y creo, y lo digo finalmente porque es lo que es más difícil de entender, es ellos hablan mucho de preservar una vía hacia una transición democrática futura. Si bien ese futuro no lo han definido en términos temporales, no han dicho que va a ser en 3 meses, en un año o en 10 años, ¿no? Ahora bien, entremos entonces un poco a lo que yo considero que son los pilares de este razonamiento de Washington, ¿no? En primer lugar, el pilar uno es la estabilización mediante la continuidad del régimen. Y acá hay una decisión política que la podemos criticar o la podemos evaluar y tratar de entender por lo que es. Es un apoyo a Delcy Rodríguez, a Jorge Rodríguez y al régimen antiguo como autoridad interina. Y esto revela, ¿no? Algo que, es más, los invito a leer un artículo esta mañana en el Miami Herald, donde se habla mucho de David Rivera y todas las negociaciones que ya hubo en el primer gobierno del presidente Trump con el gobierno de Maduro y con todo este grupo con el que se mantiene ahora en la toma de decisiones en Venezuela, ¿no? Ahora, el razonamiento, yo creo que uno puede criticarlo y también entenderlo. Lo ha dicho el mismo presidente Trump, que el razonamiento es evitar un vacío de seguridad. Y la analogía que él hace es con Irak y con el surgimiento del ISIS, ¿no? Es decir, no quieren repetir el error de decapitar a un régimen y luego no tener las estructuras para poder mantener la estabilidad. Esa es la lógica, el razonamiento más importante. Y en ese sentido es mantener control sobre las Fuerzas Armadas, la policía y la burocracia. Y francamente también el razonamiento que ellos ponen es evitar o prevenir la fragmentación de actores armados y otros, ¿no? Los colectivos, todas las estructuras auxiliares creadas por el régimen. Ahora, ¿cuál es la implicación de esta decisión y de este pilar de estabilización mediante continuidad? Pues es que Estados Unidos gobierna indirectamente a través de esta palabra que sigo utilizando, el apalancamiento, y no mediante la ocupación. Para algunos esto es un cogobierno con Delcy, con Jorge, con Rodríguez y por supuesto con Diosdado y Padrino López. Ese es el pilar número uno. Entonces, dentro de ese pilar, ¿por qué Delcy Rodríguez, no? Y acá, otra vez, si consideramos la lógica de ISIS y de Irak,
Lo que Delcy da es una continuidad institucional tras 25 años de chavismo. Se asume que ella y los socios que tiene controlan efectivamente el aparato militar y de seguridad. Pero también hay, y esto es lo que es un poquito más difícil de entender, parece haber una aceptación tácita por China, Rusia e inclusive Irán de esto, de lo que ha sucedido en Venezuela. Y en ese sentido se han reducido las escaladas externas, la posibilidad de escaladas externas. Y hay circunstancias, por supuesto, por las que Rusia no ha respondido, etcétera. Pero lo que sí parece ser es una aceptación tácita por parte de estos poderes, ¿no? Y finalmente, lo que hace esto, el porqué de Elsi, es porque Delcy manifiesta una disposición a negociar bajo presión estadounidense. Y lo hemos visto en las últimas 2 semanas, que esa disposición sí es evidente, ¿no? Si bien es bajo presión, etcétera, pero es evidente que ella ha estado negociando y que ella responde a los Estados Unidos. Pero acá también es importante señalar que Delcy Rodríguez ha tenido una relación muy estrecha con la industria petrolera, por lo menos desde el año 2017, en particular con individuos como Harry Sargent, ¿no? De la industria, sobre todo del asfalto, pero también con otras empresas norteamericanas. Y eso, esa negociación, ese acercamiento a Delcy con el gobierno de Donald Trump viene precisamente por esta industria, ¿no? Entonces, el segundo pilar para mí es el petróleo como el instrumento central de poder, ¿no? Y acá hay una lógica estratégica muy fácil de entender, que no hay ingresos petroleros sin cumplimiento político. Es decir, y no les tengo que decir a ustedes, el petróleo es la principal fuente de ingresos del país, lo ha sido siempre. Y lo que Estados Unidos hizo es imponer una cuarentena petrolera muy efectiva. Esta incautación de buques y control de rutas de exportación fue extraordinariamente efectivo. Y ahora, con el arreglo que tienen con Delcy Rodríguez, es que los ingresos petroleros están siendo depositados en cuentas bajo control estadounidense en Qatar. Y esto es algo que, a propósito, Chevron ha venido haciendo casi siempre, depositando en cuentas en Qatar, ¿no? Y eso va a continuar ahora, ¿no? Entonces, el petróleo es el instrumento central del poder, ¿no? Y lo que acá hay, entonces, es una lógica de trabajar con Chevron, sobre todo porque es la empresa que está presente, y una reorientación de mercados. Y en ese sentido, ya de manera de facto, se ha dado una ampliación de la licencia de Chevron. Chevron es el único que puede producir y exportar, ¿no? Y ahora se invierte la relación con PDVSA, donde PDVSA controlaba todo, ahora Chevron controla esa relación y ahora hay pagos en efectivo que Chevron hará en lugar de transferencias en crudo. Esta es una gran diferencia al depositar fondos en Qatar. Ahora ese efectivo irá directamente al gobierno venezolano, supervisado por Washington. Y la otra cosa es esta lógica de vender el crudo venezolano a precios vinculados al mercado, algo que no se hacía antes por la cantidad de subsidios que se daban a varios, particularmente a Cuba, ¿no? Y obviamente es el final del suministro con descuentos profundos también a la China. Y no nos olvidemos que en el caso de la China era la forma por medio de la cual Venezuela le pagaba a China su deuda, ¿no? El resultado son mayores ingresos para Venezuela, pero bajo supervisión de Estados Unidos. Y creo que lo más importante es la reinserción de Venezuela en mercados energéticos occidentales. Entonces, ese es el pilar 2 y el debate es serio porque hay un debate, por una parte, un debate político y hay otro que uno inclusive lo podría considerar un debate ético. Eh, la argumentación a favor es muy clara. El control sobre esta industria evita la corrupción del régimen, ¿no? Y segundo, y creo que esto es muy importante,
como está planteado por el presidente Trump, los fondos pueden apoyar la reconstrucción de Venezuela. Esa es una apuesta clave. Ahora, las críticas, pues las he oído muchas y de muchos lados. Acá hay una tutoría de facto a largo plazo sobre recursos nacionales, ¿no? Y se establece, sobre todo, una prioridad, se le da una prioridad muy fuerte al petróleo sobre la transición a la democracia, ¿no? Bueno. Ahora, el pilar número 3, y lo pongo de número 3 porque cuando empezó la operación el 3 de enero, este era el pilar número 1, que es el control de narcóticos y narcoterrorismo. Eh, no nos olvidemos que el objetivo era desmantelar el nexo Estado-crimen, ¿no? Y se definió al régimen de Maduro como una estructura narcoterrorista, ¿no? El cartel de los soles era presentado como la amenaza más importante sobre la seguridad por sus vínculos con el Tren de Aragua, con el ELN, las disidencias de las FARC, etcétera. Ese era el principal pilar el 3 de enero. Hoy yo lo categorizo, sigue siendo un pilar, pero ya no de tanta importancia. Inclusive se deja de hablar, inclusive en el mismo indictment de Maduro, ya no se habla del cartel de los soles y Padrino López no aparece en el indictment tampoco. Entonces, esto ha pasado a tercer plano y veremos en qué sentido pues todavía continúa esto como un pilar central de la política de Estados Unidos hacia Venezuela, ¿no? Y acá sí se han dado en el tema del control al narcotráfico, ¿no? Se ha pasado de sanciones pasivas a hoy yo creo que se está dando una coerción activa, ¿no? Se hace la extradición, hay una presión muy fuerte al gobierno interino para expulsar a las redes criminales, sin duda, y ojalá continúe. Se está dando una continuación de las interdicciones marítimas, aunque yo no creo que sean muy efectivas, ¿no? Y por supuesto, ya se descarta el retorno de la DEA y el retorno de toda la cooperación antidrogas como condición para el diálogo. Eso es algo que Delcy ha tenido que aceptar. Si la condición es retorno a la DEA, un poco lo que está pasando en Bolivia también, ¿no? El retorno de la DEA a América Latina es parte de esta cooperación. Bueno, ahora, el cuarto pilar, y acá me lo invento como cuarto pilar, pero estoy tratando de darle cierta lógica a lo que voy a decir, que es el cuarto pilar es cómo gestionar a la oposición, ¿no? Eh, Porque la crítica hasta por lo menos esta semana era que la oposición había sido relegada por completo, ¿no? Si bien sobre todo los congresistas del sur de la Florida y el secretario de Estado trataban de rescatar la posición de la oposición como una parte clave de la política hacia Venezuela. Yo creo que sí, hoy pues el actor clave es María Corina Machado, es el símbolo de la legitimidad democrática para todos, ¿no? Existe un mandato electoral del 2024 desconocido por el régimen y también curiosamente, ¿no? No he escuchado de parte del presidente y aún de Marco Rubio, inclusive en una declaración de Marco Rubio, él decía que el proceso electoral del 2024 no era un proceso que había llegado a su conclusión. Entonces, hay ciertas dudas sobre no, cuán comprometido está Washington con el mandato electoral del 2024. Pero la posición del presidente Trump es un diálogo con la oposición, pero sin empoderamiento inmediato. Y claro, ese diálogo también lleva, ¿no? como lógica a evitar una ruptura prematura del sistema. Como les dije antes, claro, es mantener a la oposición, pero no entender que la oposición no tiene, de acuerdo a lo que nos dicen en Washington, no tiene la capacidad ni estructural, ni de fuerza, ni de nada para llevar adelante un gobierno en Venezuela. Y esa decisión tiene una lógica que yo creo, tiene una lógica, no es necesariamente no es necesario darle un juicio de valor. Bueno, ahora en esta gestión de la oposición hay un tema clave, que es la relación Machado-Trump, ¿no?
Se dio esta reunión en la Casa Blanca, hay unos gestos simbólicos muy importantes, hay un respeto mutuo en público, que lo vimos, ¿no? Lo vimos de manera muy clara. Pero sí, también sabemos que hay desacuerdos privados sobre la secuencia de la transición, ¿no? Y esto se los digo en términos de mi trabajo, me he encontrado con individuos cercanos que sí hablan de esos desacuerdos privados sobre cómo será la transición y si es que la oposición está dispuesta a darle un largo plazo para que se concrete la transición. Ahora, yo creo que la estrategia de María Corina Machado, y la entiendo, es evitar una confrontación abierta con Trump y con Estados Unidos. Y sobre todo creo que en este contexto es priorizar a los presos políticos y priorizar elecciones futuras. Y creo que ese debería ser el enfoque, entendiendo, ¿no?, la realidad en la que ella se encuentra y en la que se encuentra la oposición. Ahora bien, en el sentido hablando sobre lo que dice María Corina, pues no existe fecha electoral anunciada. Estados Unidos exigirá una participación irrestricta de la oposición, pero para que eso dé, pues tiene que haber una reconstrucción del aparato institucional político en Venezuela, y eso no es una cosa de corto plazo, ¿no? Entonces, hay un tema muy, muy, muy fuerte en la discusión sobre el timing de elecciones y transición democrática, ¿no? Ahora bien, y llegando un poquito al final acá para apurarme y tratar de escucharlos ustedes. Las tres fases de Marco Rubio son extraordinariamente interesantes y coinciden con lo que les acabo de decir, porque pues, la fase uno es la estabilización, una cuarentena petrolera, contención de seguridad y cumplimiento del régimen. Son las tres condiciones sine qua non que existen, ¿no? Eh, y esta fase de estabilización tiene un principio, pero no sabemos cuándo se dará. La fase 2 de recuperación, que es una reapertura económica muy controlada por Estados Unidos, inversión extranjera, una apuesta grande, sobre todo en energía. Vimos la reunión con los petroleros, que no todos están muy, digamos, energizados para invertir en Venezuela, ¿no? La fase 2 también comprende amnistías y liberación de presos políticos, ¿no? Y eso, como todos saben, esto también lo dijo Rubio, que hay una superposición entre las fases uno y 2 que ocurren simultáneamente, ¿no? Es decir, por eso es lo interesante de esto, ¿no? Que uno, si solo ve la fase uno piensa, bueno, esto va a durar mucho tiempo, pero hay etapas en la fase 2 que están sucediendo simultáneamente. No hay una amnistía, no hay liberación de presos políticos, o hay una escarcelación de presos políticos. Y eso no es semántica, creo que es una diferenciación muy importante. Y tercero, perdón, y cuarto, está el tema de la reconstrucción de la sociedad civil venezolana. Otra vez, esa fase de recuperación tampoco tiene si bien está superpuesta, tampoco tiene una finalización. Y la tercera fase de la transición, como les dije hace un momento, implica elecciones libres y competitivas, ¿no? Donde probablemente pues, participará María Corina, pero también otros actores, ¿no? Y lo que dice Marco Rubio es una transformación política liderada por venezolanos, ¿no? Y eso supongo que implica un retiro gradual de Estados Unidos de la gestión absolutamente directa que existe. El problema crítico, en mi opinión, es la ausencia de un calendario definido, ¿no? Y un interinato demasiado prolongado, sin hitos claros, ¿no? O sea, acá para ustedes que han sido hombres y mujeres de negocios, no veo los KPIs, ¿no? No veo cuáles son los Key Performance Indicators, ¿no? ¿Cómo sabemos que hemos pasado de la fase uno a estar completamente en la fase 2 y en la fase 3? Y eso creo que nos afinca entonces en un calendario indefinido, ¿no?
Eh, entonces, quiero concluir con lo que es más un análisis, digamos, respecto a lo que creo que son hechos, ¿no? Lo que acabo de describir con alguna interpretación, pero cuáles han sido las reacciones, y acá hay las reacciones sobre todo internas, que son importantes. El presidente Trump tiene un apoyo muy fuerte dentro del Partido Republicano. Lo ven como un líder decisivo y ven esto como un uso estratégico del poder. Eso ha quedado muy claro. En contraste, por supuesto, la visión demócrata está en una situación, yo creo, extraordinariamente ambigua, porque si bien están felices de que Maduro esté en Nueva York, ¿no? Se han dedicado al cuestionamiento legal, ¿no? Eh, Cuestionan también la intervención centrada absolutamente en el petróleo y la otra crítica que se la hicieron, que es una crítica que sale de Vietnam y sale también de las intervenciones larguísimas en Irak y en Afganistán, es la falta de una estrategia de salida. Es decir, Estados Unidos interviene en Venezuela ahora, pero no tiene una fecha de salida. Será en 2 años, será en 4, será en 5, será en 8 o en 10, ¿no? Y esa es una crítica muy, muy importante. Y las encuestas que hemos estado viendo últimamente, nosotros salimos a la calle con una encuesta la próxima semana, pero lo que hemos visto es algo que es muy interesante. El presidente tenía mucho apoyo general a su política exterior. Ahora, más del 50% rechaza su política internacional. Eh, en parte, la venezolana tiene que ver con esto, pero sobre todo tiene que ver la intención de Donald Trump de tomar en Groenlandia, ¿no? Ahora bien, ustedes saben cuáles han sido las reacciones en América Latina y que tienen poca relevancia, ¿no? Francamente, los que apoyan directamente Milei, Noboa y Bukele, pues eran predecibles. Los gobiernos que critican esto también son muy predecibles. Cuba, Colombia, aunque Colombia ahí balanceándose, Brasil y por supuesto México. Pero lo que es más interesante en el contexto no es la reacción de los países, pero la poca importancia hoy en día que tienen las instituciones multilaterales. La OEA se reunió, nadie sabe qué sucedió ahí. Las Naciones Unidas tomó una decisión y por supuesto ahí hubo una crítica absolutamente ridícula y paradójica, contradictoria más que nada de Rusia, que condena y dice que Estados Unidos está violando el derecho internacional pues obviamente sin excusar lo que ellos están haciendo en Ucrania, ¿no? China hizo una protesta diplomática, pero nada más. Entonces, lo que vemos es en este nuevo mundo, ¿no? Hay una cosa muy clara, que estamos entrando a una fase donde básicamente estamos dividiendo el mundo en términos de esferas de influencia, con un Estados Unidos muy claro en esta idea de negar la presencia estratégicamente de cualquiera que no sea americano, y, por supuesto concederle a China una zona de influencia en el Asia y a Rusia, pues que se las arregle con Europa y con otras y con esa zona del mundo. Eh, Concluyo entonces que con esa visión y dándoles, yo creo, básicamente lo siguiente. Creo que hay unas oportunidades muy importantes para Venezuela. Creo que terminó el autoritarismo de Nicolás Maduro. Eso es muy importante. Yo soy muy crítico, por supuesto, del cogobierno con Delcy, pero sí creo que ha sido un paso inicial importante. Se está dando o se dará una reconstrucción del sector petrolero. Esa es una oportunidad absolutamente importante para Venezuela, que ha perdido 20 años, ¿no? de modernización de ese sector, ¿no?
Creo que también se ha reducido el carácter narcoestatal de Venezuela, ¿no? Y finalmente la oportunidad de reabrir el espacio político creo que es muy importante. Ahora, los riesgos, y concluyo acá, para mí son cinco. El principal riesgo es el control estadounidense prolongado y sin legitimidad, ¿no? Esa es una preocupación muy grande que yo tengo. Eh, Segundo es la reconfiguración autoritaria del régimen. Creo que esa es una preocupación que ya en conversaciones con venezolanos, yo la veo como una situación bastante preocupante, la posibilidad de que el régimen haga solo lo necesario, pero que en realidad esté pensando en su reconfiguración. Tercero, me preocupa mucho, y ya veo algunos indicios de la fragmentación de la oposición. El gran logro de María Corina y quizás el gran logro de ese proceso electoral logrado por las negociaciones de Biden con Maduro en Barbados era que la oposición finalmente se unificó. Pero ya estamos viendo importantes indicios de fragmentación opositora, y eso creo que es peligroso. La cuarta preocupación como señal de lo que está sucediendo en el mundo es precisamente una reacción adversa, ¿no? Tanto regional como mundial, ¿no? Eh, y finalmente, no estoy convencido que los actores armados internos puedan ser controlados. Y estos actores internos armados, no nos olvidemos que los actores internos armados venezolanos son los mismos que han tenido en jaque a Colombia durante los últimos 60 años. Estos actores armados tienen una capacidad muy grande de sabotear el proceso venezolano. Bueno, con eso termino para que podamos conversar un poquito. Gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, excelente resumen y sobre todo excelente conclusión sobre los riesgos y los puntos a tener en cuenta. Tenemos ya 6 manos levantadas. Propongo que vayamos de tres en tres, por favor, si puedes anotar, Eduardo. Sí, Ya van claro. 7. Ok. Y corro el riesgo de ponerlos en orden porque cambié el tipo de pantalla y se me desordenaron. Pero de memoria estamos George Hancock, estoy yo, está Eduardo Betancourt, está Luis Corona, está Vladimiro Mujica, está Edgar Amado y está Vicente Márquez. Somos 7 entonces. Y les recuerdo a los que hagan las preguntas, no hagan una exposición, hagan una pregunta y sobre todo lo más corta posible para que le demos la oportunidad a nuestro ponente de analizar o de revisar las inquietudes que vayamos presentando. Dicho eso, George Hancock, adelante. Sí, muy buenos días, profesor Gamarra. Excelente su análisis, como siempre nos los ha hecho en sus presentaciones. Yo voy a hacer una pregunta que está relacionada con la ley de hidrocarburos actual, que no permite la actividad petrolera sin la participación del Estado o de PDVSA. Habría que cambiar la ley para que las empresas privadas, tanto nacionales como internacionales, puedan participar en un 100% en la actividad petrolera. Por cierto, este lunes un grupo vamos a analizar esa situación. Me gustaría oír su opinión en cuanto a la modificación de la ley. Se comenta que la actual Asamblea Nacional se le va a introducir una ley que pareciera que va a tomar en cuenta y de una vez van a modificar la ley. Entonces, de tal manera que me gustaría oír un poco qué piensa, porque según la ley actual, no es posible que las empresas privadas participen en un 100%, aunque sabemos que muchas veces quizás no van a respetar la ley. Pero me gustaría oír su aspecto porque todo lo que está planteado es que haya una participación de 100% del sector privado, con lo cual muchos de nosotros estamos de acuerdo.
pero para eso se necesita una ley. Gracias. Gracias, George. Me toca a mí. Eduardo, dentro de las 5 preocupaciones tuyas, yo quisiera enfocarme en una sola, que es la muy conocida habilidad del régimen de permanecer, de ir tomando tiempo para permanecer. Y mi preocupación es el cogobierno de los Estados Unidos con una de las integrantes de este régimen. Por lo tanto, pues ya está esa raíz de permanecer con el agravante de que es hermana de Jorge Rodríguez, que ellos dos son conocidos como los artífices justamente de las mentiras para ir tomando tiempo y permanecer. Eh, Esto agregado a la variable que está ahorita de la libertad de los presos políticos, que es un indicador de que ellos lo están sacando a cuentagotas, porque es su carta de negociación para ir ganando tiempo, ir ganando tiempo, ir ganando tiempo. Por lo tanto, pues mientras no se logre la libertad absoluta de los presos políticos, el riesgo en este cogobierno inicial, en esta transición inicial de un cogobierno de los Estados Unidos con un representante del régimen, ese cogobierno para ellos es la carta para permanecer. Quisiera tus comentarios. Eduardo Betancourt. Tocayo, ¿Cómo estás? muy ¿Cómo te buena va, la Eduardo? exposición, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Sí, mira, yo tengo dos preocupaciones fundamentales ahorita. Estados Unidos en la política petrolera dijo que actuarían empresas occidentales, y fundamentalmente norteamericanas, y está abriéndole a Repsol, etcétera, el camino. Sin embargo, del millón de barriles que ahorita se están produciendo, en ese orden, El, los rusos tienen entre 140 y 160.000 barriles y los chinos unos 80.000 barriles. ¿Cómo cómo harían para conciliar esa política con la producción de Rusia y China? Y la segunda preocupación es PDVSA propia sin empresas mixtas, está produciendo alrededor de 600.000 barriles de ese millón, no es poca cosa. Y eso tendrías tú que pasarlo a un control mucho más estricto para poderlo, incluso para poder mantener esa producción. ¿Cómo podría Estados Unidos hacer eso sin participación de la oposición? Ok. Adelante, Eduardo. Bueno, son preguntas difíciles de responder. La primera, en particular, George, creo que eh, la respuesta está en la misma pregunta, ¿no? Es decir, es claro que hay necesidad de una nueva ley. Y es una nueva ley que tiene que terminar sobre todo eh, eh, con lo que determinó el régimen de Chávez en la misma nacionalización, que en esa nacionalización la única empresa norteamericana que aceptó los términos fue Chevron, ¿no? Y por eso tiene el joint venture con PDVSA, ¿no? Tanto Conoco como, como Exxon no aceptaron esos términos y por eso hubo todo lo que ustedes saben. Entonces, la lógica, y esto creo que es parte de la presión que existe sobre Delcy y sobre Jorge Rodríguez, es que la Asamblea tiene que pasar una nueva ley y tienen que diseñar una nueva ley que cambie los términos completamente, de tal manera que haya pues eh, una lógica inclusive de una estructura de privatización del sector privado, ¿no? Donde haya no voy a decir que donde desaparezca PDVSA, pero al menos escuchando a gente del sector petrolero eh, norteamericano, ellos están convencidos que habrá un control básicamente privado del sector petrolero venezolano, ¿no?
y están impulsando porque la ley tome esas características. Creo que será difícil, creo que será difícil, a pesar de que el chavismo tiene control absoluto sobre la Asamblea, ¿no? Pero eso es otra vez parte del condicionamiento, hasta qué punto la amenaza norteamericana, ¿no? Ya sea de reanudar bombardeos o lo que sea, va a ser suficiente para hacer ese cambio en esa Asamblea. Y eso es quizás lo más es muy interesante porque por una parte, eh, eh, hablábamos de un régimen de facto al que no reconocíamos, ¿no? Nicolás Maduro lo extrajimos de Venezuela con la idea de que era un líder, no era presidente, era un narcotraficante terrorista, pero ahora estamos cogobernando con su vicepresidente y su asamblea, ¿no? También producto de esa ilegalidad. Entonces, por eso es que hay tantas cosas en movimiento y estamos asumiendo, y creo que es una apuesta muy grande de parte de Washington, que la Asamblea hará precisamente eso. Porque si no, la Asamblea no pasa esa nueva ley, entonces Estados Unidos igual tomará control del sector petrolero, ¿ya? Con o sin ley, ¿no? Eso es lo que creo que pudiera suceder. Y en ese sentido, Gonzalo, eh, mira, una de las características del chavismo, ¿no? Eh, tanto de Chávez mismo y de Maduro, ¿no? Y sobre todo porque estaban detrás, tanto Jorge como Delcy, eh, siempre ha sido la negociación eh, no como un fin un instrumento para llegar a un fin, sino las negociaciones como fin en sí mismo, para dilatar la situación, para dilatar todo lo que se estaba negociando, ¿no? Y la preocupación tuya creo que la tiene mucha gente que quizás es simplemente, bueno, ahora sí, a Washington le dicen absolutamente todo lo que quiere escuchar Washington. Se dan también la oportunidad de hablar mal de Washington para mantener su control dentro de Venezuela, pero a la larga lo que ellos piensan es que van a poder dilatar y dilatar y dilatar. Y ahí habrá que ver, y en esto creo que lo que hay en Washington y esto sí, a diferencia de otros gobiernos norteamericanos, ¿no? Creo que Trump tiene poca paciencia, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto Delcy y sus secuaces podrán hacer el juego que le hicieron a Biden, que le hicieron a Obama, que le hicieron a Bush anteriormente, ¿no? Entonces, que en ese sentido, ganar tiempo, las negociaciones como meta misma, eh, que ha funcionado hasta ahora, puede ser que no funcione por mucho tiempo si es que Trump se pone impaciente. Eh, Eduardo, no soy experto en el sector petrolero, tengo amigos en el sector petrolero, pero la realidad es que eh, en esta aceptación tácita a la que me referí por parte de China y de Rusia, creo que la aceptación tácita inclusive es decir, mira, ese petróleo que nos han quitado, ¿no? Y que lo van a revender, que nos pertenece, para los chinos era la forma para pagarles, para los rusos era para tratar de mantener cierta presencia acá, creo que han aceptado tácitamente lo que ya ha sucedido y no habrá un reclamo, eh, 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 por lo menos no tienen la capacidad ni legal ni obviamente de fuerza para obligar a Estados Unidos ya sea a entregarle el petróleo o a entregarle ¿cómo se llama? La venta, ¿no? Los resultados de la venta. Entonces, pero todo eso estará por verse, ¿no? Y francamente, cuando uno ve el papel que ha jugado Chevron, el papel que ha jugado sobre todo una persona a quien todos hemos llegado a conocerla de una manera, Harry Sargent y ahora los hermanos Batista de Brasil,
Sabemos la gran influencia que tiene el sector petrolero para, primero, no solo invitar a más compañías norteamericanas, pero también a socios estratégicos europeos. Pero más allá de eso, creo que la negación estratégica es como sea prevenir la reinserción de China en el mercado petrolero venezolano y prevenir la presencia rusa en el mercado petrolero venezolano, ¿no? Eh, Creo que esas eran las tres preguntas, ¿no? Sí, gracias Eduardo. Tenemos cuatro y Vicente Márquez se le bajó la mano. No sé si él todavía tiene interés en hacer una pregunta. En todo caso, los que están ahorita son cuatro. Vamos a pasar el lote de tres y dejar una pregunta o quizás ya levantó la mano. Quedan dos preguntas. Entonces, quedan cinco preguntas. El tiempo es muy corto. Vamos lo más rápido posible, tanto en las preguntas como en las respuestas. Luis Corona, Vladimiro Mujica y Edgar Amado. Adelante, Luis. Bueno, buenas tardes a todos y buenos días y especial agradecimiento a mi amigo Eduardo Gamarra por estar aquí de nuevo con nosotros y darnos esa capacidad de síntesis que él tiene para informarnos sobre un problema tan complejo como el que estamos viviendo. Eh, Él complementó su exposición con las respuestas ya dichas a la parte petrolera, con la cual yo estoy de acuerdo. Ahora es bueno observar, pienso yo, que nosotros no estamos en una, en una realidad de un gobierno constituido, si no estamos en una realidad de facto. Aquí no existe constitución, no existen leyes, no existen. Lo que hay es una acción política delineada con una estrategia de acuerdo a lo que se vaya arreglando con el supuesto interinato existente. Ahora bien, mi comentario, Eduardo, va en el sentido de que efectivamente creo que la oposición venezolana hoy está un poco medio turbada, no está actuando, digamos, con líneas claras y que es necesario, digamos, una centralización de ese objetivo. Creo que el liderazgo venezolano, conjuntamente y particularmente, es nuestra función, sería nuestra función, la función de la diáspora, tratar de promover a nivel del continente lo necesario para lograr la estabilización de un posible nuevo gobierno en Venezuela y para lograr esta transición que sea lo más corta posible. ¿En qué sentido? Yo creo que debería convocarse, como lo reflexionamos hace mucho tiempo, incluso con el profesor Eduardo Gamarra, de una convocatoria a los gobiernos democráticos en el continente americano y a las instituciones, donde no exista gobierno ejecutivo democrático, a las instituciones democráticas como parlamentos, académicos, etcétera, para constituir un bloque en el continente que intervenga al lado de los Estados Unidos, pero exigiendo también a los Estados Unidos la conducción de esto que estamos viviendo. Es decir, de orientar, de participar activamente como un bloque de recuperación de la democracia con una estabilidad más permanente, tanto para la democracia en Venezuela como las democracias recién electas y las democracias por elegir en este proceso, en este año. De manera que eso me gustaría Tiempo, conocer Luis. de Eduardo su opinión sobre esa posibilidad de esa gestión de convocatoria. Gracias, Luis. Vladimiro. Bueno, gracias Eduardo y hola. Está, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vladimiro? Gusto sí, bien, saludarte. bien, bien. Mira, dos cosas muy cortas y una pregunta. Yo creo que el análisis, uno de los temas más preocupantes, es que como aquí lo que ocurrió no satisfizo las expectativas de la gente. Aquí se dio la extracción, pero eso no se tradujo en la caída del régimen ni nada por el estilo. Entonces, la, la reacción de la oposición
y más específicamente todo lo que tiene que ver con la reacción de María Corina. Primero, en relación a que la Constitución estaba violada desde el comienzo y eso se dijo, pero se decidió que no se lo podía decir de manera muy abierta porque confrontaba a Trump, porque Delcy Rodríguez tiene la misma ilegitimidad que tenía Maduro. Y entonces ahora en este momento nos estamos enfrentando a esta cotutela y a una oposición que se ha visto obligada a abandonar el discurso de que había que reconocer la soberanía popular, porque ya la elección de González Urrutia se ha convertido en un mito, en una quimera, eso de ninguna manera se va a dar. Y entonces viene todo un escenario en el cual, tú lo mencionaste, la división de la oposición se puede traducir perfectamente en que el chavismo, los herederos, el madurismo sin Maduro, se convierta en el nuevo heredero de la voluntad popular en Venezuela de una manera muy retorcida que parecía imposible, pero que puede hacerse posible si la oposición no entiende las nuevas reglas de juego. Y todo lo otro que tú estás diciendo, que mencionaste, el tema petrolero y si eso se va a aprobar o no en la Asamblea, yo creo que ahí el madurismo va a actuar haciendo exactamente lo que los Estados Unidos quiere que haga para precisamente despejar el espacio en el cual ellos se puedan quedar en el poder bajo nuevas reglas. Entonces me gustaría que comentaran un poco sobre eso. Ok. Edgar, adelante, micrófono. Muchísimas gracias. Feliz año para todos. Estoy de acuerdo con las posiciones de Luis Corona y Mujica. Y yo tengo que decir algo. Nosotros tenemos años esperando esta oportunidad de que Venezuela comenzara a respirar un poquito y nos quitaron esta pesadilla. Todo el mundo decía que por favor nos ayudaran los Estados Unidos y que la comunidad internacional nos echara una mano. Venezuela antes, en la época de mi papá, de mi abuelo, por la historia que me echan a mí, Estados Unidos siempre estuvo ahí en la parte petrolera, en la parte de las empresas y siempre colaboró. Entonces yo creo que es muy importante que si Estados Unidos se quiere quedar y ayudarnos en la parte petrolera un poco, es necesario para poder de esa manera alejar a los enemigos, alejar a China, alejar a Rusia, a Irán, y que se queden en todas las áreas. Es mucho mejor a que Irán, China y Rusia sigan ahí ayudando a Delcy. Entonces, yo no le veo nada de malo. Me parece que es algo que va a beneficiar a la economía venezolana en el futuro, va a beneficiar a Venezuela en sí y a todas sus riquezas. Eso es lo que yo pienso. Gracias, Y, Edgar. y, y María Corina tiene un plan perfecto y bien planteado para el futuro venezolano. Entonces yo creo que va a ser un beneficio para ambos, tanto para Estados Unidos como para Venezuela. Bueno, muchísimas gracias y feliz año para todos. Eduardo, tu Gracias, Edgar. comentario. Sí, eh, Luis, estás planteando yo creo es eh, una visión lógica de lo que debe hacer una oposición democrática. Eh, Creo que es extraordinariamente importante mantener el momento que ustedes ya habían desarrollado, ¿no? Estos diálogos que ustedes han tenido acá, eh, profundizar esas conexiones con otros países, me parece absolutamente importante continuarlas. Eh, Me preocupa un poco, ¿no? El hecho de un poco lo que dijo Vladimiro, pero yo lo veo de manera más clara, sobre todo en las discusiones que se están dando en redes y en otros lados, ¿no? Veo una agresividad entre aquellos que defienden la política de Estados Unidos sin crítica alguna, ¿no? Y
una, una oposición que, eh, digamos, no me refiero a María Corina, pero me refiero a una oposición de venezolanos también, que no ve nada bueno en lo que se ha dado, ¿no? Y entonces, de alguna manera, creo, Luis, que el trabajo que tienen ustedes como Ven América es crear un espacio de discusión democrática sobre lo que está pasando en Venezuela y lo que está pasando en el continente y, ¿por qué no decirlo, lo que está pasando en Estados Unidos? ¿No? O sea, gran parte de los debates que estamos teniendo en Estados Unidos eh, 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 tienen también que ver con los mismos temas que ustedes los que ustedes han estado tan preocupados en, eh, en, eh, en Venezuela, ¿no? Yo le decía a mi amigo, a quien ustedes conocen, Sánchez Berzaín, ¿no? Que tanto habló del castrochavismo y todo lo siguiente, ¿no? Le decía, mire, tengo una amiga que ahora me ha dicho que ahora ya no vamos a poder hablar del castrochavismo, sino ahora tenemos que hablar del truchavismo, ¿no? Es decir, Trump-chavismo, ¿no? Esas visiones son preocupantes, ¿no? El uso de las Fuerzas Armadas en conflictos internos en los Estados Unidos, por ejemplo. La centralización de poder en el Ejecutivo, ¿no? Entonces, creo, Luis, que estos espacios que ustedes tienen de debate deben tener esa apertura para todas las posiciones, ¿no? Eh, Precisamente para llevar, cuando se dé la apertura, que ojalá se dé, ¿no? Tengan ustedes la posibilidad de tener unas verdaderas opciones democráticas en Venezuela, ¿no? Porque no vaya a ser lo que dijo Vladimiro, que sí es preocupante, ¿no? Que básicamente la división en la oposición lleve más bien no solo a que aprueben unas leyes en Venezuela que favorezcan en el sector petrolero precisamente a la consolidación del chavismo. El chavismo está muerto, en teoría, ¿no? Pero se puede reconstituir. Y yo creo que Vladimiro tiene mucha razón. Eh, Harán lo que le diga Donald Trump, pero no para llegar a la transición democrática, sino para mantenerse en el poder, ¿no? Y yo creo que ese es el riesgo más grave que ustedes corren y por eso la preocupación mía de que gasten el tiempo discutiendo sobre si apoyar a Trump o no, sobre si uno no es más democrático o menos democrático, sino más bien creo que es una necesidad urgente que tienen ustedes de reanudar ese debate democrático que siempre los ha caracterizado, al menos desde que yo los conozco, Luis, y las discusiones. Nunca nos hemos peleado, pero tampoco hemos estado de acuerdo en todo. Y esa es la lógica de la democracia, ¿no? Pero estratégicamente, en este momento, ¿no? Pelearse, hacer las críticas tan duras a María Corina por una parte, o aquellos que no apoyan a María Corina, hacer las críticas, perdón, los de María Corina, hacer las críticas a los que no la apoyan. Creo que este es un momento extraordinariamente importante para mantener una oposición democrática, ¿no? Vigente, para cuando se dé esa apertura. Y Edgar, pues tú estás en esa lógica yo no estoy en desacuerdo contigo. Yo creo que hubo y un serio riesgo para todos en esta región, la gran presencia rusa, iraní y, sobre todo, ¿no? Y un pragmatismo chino, ¿no? Un pragmatismo chino que se acomoda a donde sea. Son grandes, están construyendo un enorme estadio en San Salvador para Bukele, ¿ok? A ellos no les importa si eres comunista o no, ¿no? Han construido el puerto más grande del hemisferio en Lima, en Chancay, el puerto de Chancay, en Perú. Son socios de Milei en la Argentina, ¿no? Entonces, ese pragmatismo de los chinos es extraordinariamente preocupante mientras Estados Unidos no reaccione haciendo básicamente lo que los chinos han hecho,
O sea, si Estados Unidos quiere ser el poder hegemónico en la región, pues que invierta, que invierta en infraestructura, que invierta como han venido haciendo los chinos en los últimos 25 años, ¿no? Pero no creo que eso se va a dar más allá de Venezuela. Bueno, con eso, creo que con eso algo que contesté ahí, ¿no? Excelente, Eduardo. Ya estamos en sobretiempo, pero Sí, el tema lo vale. Y tenemos dos preguntas más y como ya estamos en sobretiempo, Eduardo, mi preocupación es que hemos dado un gran paso adelante, pero no se ven las soluciones democráticas. Entonces vamos a escuchar las dos últimas preguntas y tus comentarios finales claro para que sí. despedir. Marisol Angarita y Vicente Márquez. Adelante, Marisol. Marisol, no se te oye. No tienes el micrófono. Estás en mute, sí. No, estás bien, pero no tienes el micrófono puesto. Eso. Disculpen, siempre se me olvida. Ok, y ahora me Ahora escuchan. sí, Ahora sí. adelante. Ajá. Mis preguntas son muy cortas. Una es, ¿por qué no han actuado con Diosdado y con Padrino López? Porque ellos siguen con un gran poder dentro del país, manejando todos los colectivos y manejando todo lo que está pasando contra los ciudadanos, pues, ciudadanos comunes. Esa es una. Y lo otro, ¿por qué el ingreso de Venezuela va a cuentas en Qatar? ¿Por qué Qatar? Usted lo dijo y me llamó la atención. ¿Por qué Qatar? Esas son mis dos preguntas. Gracias. Gracias, Marisol. Vicente Márquez, comisario Vicente, adelante. Buenos días para todos. Bueno, permítanme felicitar al profesor Eduardo Gamarra por la excelente disertación que Gracias. acaba de hacer sobre el tema de Venezuela y la geopolítica en el mundo. Quiero hacer una pregunta muy breve y tiene que ver con la destrucción del poder adquisitivo en Venezuela. Sabemos que la moneda ya en Venezuela, el bolívar, ya es imposible, pues ya no sirve para ningún tipo de... Y se habla sobre una posible dolarización en nuestro país. La pregunta es, ¿cree usted que es factible y coyuntural para la recuperación económica en Venezuela la dolarización? Y la segunda, ¿cómo lo vería la población en general venezolana si se llegara si llegara a ocurrir este tipo de transacción monetaria? Ok, perfecto. Gracias, Vicente Eduardo. Sí, bueno, Marisol, eh, yo creo que se mantiene tanto a Diosdado como a Padrino López, precisamente por el control que ellos tienen sobre inteligencia y los militares. Eh, el- el- una de las apuestas que hacían algunos analistas militares con quien hablo mucho, eh, inclusive uno de ellos escribió un trabajo largo sobre el tema, que ellos apostaban a la continuidad de estas estructuras como algo favorable para eh, la estrategia norteamericana de lograr estabilidad post extracción de Maduro. Es decir, eh, ellos ven que la estabilidad de tanto inteligencia como los militares es clave para llegar a la transición, ¿no? Entonces, sacar a Padrino y a Diosdado era contrario a los intereses de lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, no se lograba la estabilización sacando a Diosdado y sacando a Padrino, ¿no? Padrino no está a propósito en el indictment en Nueva York, como lo mencioné, ¿no? Diosdado sí, Diosdado es para mí el que realmente era cartel de los soles era Diosdado, ¿no? Correcto. Entonces, pero creo que tiene esa lógica, ¿no? Ellos piensan que si colapsan las Fuerzas Armadas y colapsa el aparato de inteligencia, se daría una situación de absoluta inseguridad y caos. Creo que esa es la apuesta. Ahora, ¿hasta cuándo, no? Se podrá mantener eso. Esa es
una pregunta que no tiene respuesta en este momento, porque si la lógica es que ellos son los garantes de la seguridad, entonces no se los puede sacar, no se los puede remover inmediatamente. Eh, las cuentas de Qatar son algo que Chevron siempre ha actuado vía Qatar. Entonces, Chevron siempre ha tenido cuentas en Qatar y en esta negociación se llegó al acuerdo que lo que sale de Venezuela se deposita en Qatar, es una especie de fondo administrado por Estados Unidos y que entregarán pues me imagino, con mucha supervisión con fiscalización al gobierno. Pero ¿por qué no en Estados Unidos? Es creo la pregunta más importante, ¿no? Y creo que es porque Qatar, no nos olvidemos, ha sido, y esta es una de las cosas más importantes, cuando la historia se cuente, ¿no? Hay muchas cosas que todavía no sabemos, pero Qatar ha sido uno de los árbitros más importantes en este proceso. Qatar ha jugado un rol clave en este proceso. Inclusive las cosas que son difíciles de explicar, ¿no? Más allá de esta idea de que los cubanos no lo dejaban o lo que sea, pero Maduro tuvo la oportunidad de irse a Qatar, ¿no? Porque Qatar estaba gestionando esta solución. Pero Qatar ha sido uno de los jugadores más importantes porque es un país, y toda la cuestión de los Emiratos Árabes también tiene que ver con cierta admiración que el gobierno del presidente Trump tiene para los Emiratos Árabes, ¿no? Eh, ellos han visto, y esto, Vladimiro, para provocarte un poco, como siempre, ¿no? Eh, eh, hay un poco esta idea, ¿no? Que al final de cuentas, ustedes en Venezuela tienen más petróleo que los Emiratos Árabes, ¿no? Que Arabia Saudita, ¿no? En teoría. Arabia Saudita hoy es un país del primer mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué no convertir a Venezuela en un país donde hay un Estado autoritario y un mercado de petróleo similar a la de los Emiratos, ¿no? Donde obviamente inversión norteamericana sea la que domina. Entonces, pero hay mucho material que no conocemos todavía de lo que ha sucedido y el rol sobre todo de los países árabes, ¿no? Eh, respecto a la dolarización, pues mira, es probable que Venezuela ya esté dolarizada de manera de facto, ¿no? Y que probablemente no es, la dolarización no es fácil, Para ¿no? agrupar nada. No, porque se requiere de tener una economía con algún tipo de funcionamiento, pero creo que de manera de facto hay una dolarización y sé que hay una discusión interesante en algunos círculos en Washington sobre bueno, un impulso hacia la dolarización, ¿no? Muy difícil rescatar al bolívar, ¿no? Y muy difícil ver una moneda que en este momento lleve hacia la reestructuración económica, que no sea la dolarización. Y por eso se habla mucho de los ejemplos de El Salvador, se habla mucho de Ecuador, ¿no? Y la posibilidad entonces de hacer una conversión relativamente rápida. Si les interesa ese tema, yo lo invitaría al expresidente de Ecuador, ¿no? Mawad, quien no solo tiene un libro de 1000 páginas sobre su experiencia, pero le encanta hablar sobre procesos de dolarización y por qué pueden o por qué no pueden darse en ciertos países. Pero en este momento creo que hay una corriente muy fuerte que está impulsando la dolarización en Venezuela. Excelente, Eduardo. Bueno, Te muchas decía que gracias por... hicieras, perdón, es que hay dos manos que salieron a última hora. Sí. 10 segundos o 30 segundos máximo. Luis Corón y Nelly Argüello. Nelly, abre el micrófono para que estés prevenida. 30 segundos máximo, Luis. Bueno, muy sencillo. Es para decirle a Eduardo que tenemos la intención posiblemente de que continuemos esta conversación
y para analizar concretamente la posibilidad de la promoción de la institucionalización de la defensa de la democracia estable en el continente. De manera que ese tema creo que posiblemente, Eduardo, Gracias, Luis. vamos a necesitar de tu contribución. Gracias, Luis. Mucho Nelly, gusto, 30 Luis. segundos. Y buenos días para todos. Excelente presentación, profesor Eduardo. Gracias, Nelly. Gracias siempre por su aporte a Benamérica. Disculpe si no hablo en la cámara, pero estoy en un espacio abierto. Quisiera preguntarle entonces, porque no escuché muy bien eso, su recomendación para Benamérica. Es continuar fomentando los espacios de unión de la diáspora y hablando y visibilizando exactamente el tema de Venezuela. Esa es su recomendación. Quisiera que la volviera a dejar un poquito Gracias. clara. Muchas Gracias, gracias. Nelly. Eduardo, entonces en comentario final incluye pues tu respuesta a estos dos temas, pero ya te agradecemos mucho haber puesto sobre la mesa una cantidad de realidades que tenemos que tener en cuenta. En América estamos siempre agradecidos y pendientes de tu asesoría y tu solidaria colaboración. Perfecto. Nelly, gracias por la pregunta, porque, mire, yo creo que hay un tema, l- ustedes como ven América, y ustedes verán que gran parte de lo que sea, de lo que yo metí el tema migratorio acá, como parte de la estrategia de Estados Unidos. Yo creo que ven América hoy tiene también una responsabilidad muy importante con la diáspora que está en una etapa muy frágil, ¿no? Más allá de los que han resuelto su problema migratorio, ¿ok? No pierdan lo que yo he llamado, ¿no? La empatía con aquellos que no han resuelto su problema migratorio, ¿ok? Esa, yo creo que Benamérica tiene un papel muy importante que jugar en defensa de aquellos venezolanos que vinieron y que están acá y que están preocupados por su futuro inmediato la posibilidad grande de deportación. Creo que ese es un espacio de debate que puede influir, porque ustedes son gente muy seria, puede influir a llevar un debate serio de que no todos los venezolanos son criminales, Tren de Aragua, etcétera, por una parte. Segundo, creo que es absolutamente vital que ustedes mantengan, porque Venezuela no se ha arreglado. Y cuando haya esa apertura, si es que se da, entonces, todas esas ideas, Luis, de cuando me convocaste la primera vez, ya creo que eso vamos como hace 8 años, ¿no? Ah, Eh, eh, donde ustedes tenían, ¿no? Pues una discusión sobre cómo será el sector energético, cómo será el sector agrícola, cómo será ¿no? ¿Qué instituciones? Mira, ahora sí, ustedes pueden plantear una verdadera refundación de Venezuela, una Venezuela democrática, o si quieren la redemocratización de Venezuela. Porque con esta constitución y con estas estructuras institucionales, eso no va a llevar a una Venezuela más democrática. Eso va a ser exactamente lo que dijo Vladimiro. Esto lo que va a llevar es a legitimar, ¿no? al chavismo, porque estas instituciones favorecen al chavismo. Entonces hay que tener una verdadera propuesta de cómo será el Estado venezolano democrático. Post, Y al continente, ¿no? claro, exacto. Entonces hay que estar en ese debate. Hay que estar en ese debate y hay que tener discusiones serias y claro, y pueden ser contradictorias porque no todos van a estar de acuerdo, ¿no? Hay el debate si quieren una cámara, dos cámaras, no sé, si quieren, qué partidos, pero eh, 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 yo creo que ese es el papel que ustedes estaban jugando, ¿no? La necesidad de hablar de una Venezuela futura, ¿ya? Democrática, ¿no? Sí. Y estable. ¿Ok? Bueno, les agradezco muchísimo, pues. Hasta luego. Gonzalo, dame Gracias a un ti. segundito. Eduardo, te doy también las gracias por tu extraordinaria intervención a nombre
de la Junta Directiva y la Presidencia de Benamérica. Un abrazo. Gracias, Vladimiro. Que te vaya bien. Gracias, Eduardo. Gracias, Vladimiro. Gracias a todos.